Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar con nosotros en Noticiero Hechos Tarde. Les saludo Armando Godoy. Jennifer, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Armando. A los amigos televidentes, gracias por preferir informarse con Noticiero Hechos. A continuación, nuestros titulares. Eso sí es una herramienta importante, clave en la lucha contra la corrupción y la impunidad. El Salvador está dando un paso atrás en la lucha contra la corrupción. Así lo dijo hoy la embajadora de los Estados Unidos al conocer que se harán reformas a la ley de extinción de dominio. A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, la Fiscalía denunció estar recibiendo amenazas de presuntos terroristas. En la Asamblea Legislativa sigue la tensión por una reforma al sistema de pensiones. La oposición asegura que la nueva propuesta del gobierno es más de lo mismo, con la que se busca engañar a los trabajadores. La intolerancia al conducir ocasionó un accidente de tránsito que dejó personas lesionadas en la carretera Quesaltepeque. Le tenemos los detalles. Y en Estados Unidos hay buenas noticias para extranjeros. El gobierno anunció la entrega de 15,000 visas para trabajadores temporales. Tenemos listos a nuestros equipos que se han desplazado a diferentes partes para brindarnos la información sobre sus coberturas. Por supuesto está Raúl Hernández desde la Asamblea Legislativa. La ley o reformas a la ley de extinción de dominio es uno de los temas principales. También desde nuestra sala de redacción, Néstor Hernández nos estará brindando más información. Y Antonio Valladares con importante información que ha dado cobertura este día. Claro que sí, iniciamos contigo, Néstor. La embajadora de los Estados Unidos sentó postura sobre la posible reforma a la ley de extinción de dominio. Néstor, ¿cuáles fueron las palabras de Jean Elizabeth Meins al respecto? Bienvenido. Compañero, muy buenas tardes. Ante estas, ya prácticamente un acuerdo que existe en la Asamblea Legislativa de los diferentes partidos políticos para poder reformar esta ley de extinción de dominio, decían ustedes, ha reaccionado la embajadora de los Estados Unidos, Jean Elizabeth Meins, y ha hablado con un tono bastante serio, con un semblante incluso muy, digámoslo así, ella muy serena, pero ha mencionado que no existe, en este caso, la lucha contra la corrupción. Es muy importante esta ley de extinción de dominio y ha mencionado que es muy triste para El Salvador. Vamos a escuchar a continuación todo lo que ella ha mencionado al respecto, porque ha enviado un mensaje, aunque no contestó ninguna pregunta a los medios de comunicación, pero sí brindó un mensaje muy importante. Escuchamos a continuación cuál es su postura al respecto. Sobre la ley de la extinción de dominio. Y eso sí es una herramienta importante, clave en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Y es lamentable que la reforma que está arriba de la mesa no cumple con las normas internacionales. Y eso es muy triste para El Salvador y todos los salvadoreños, que realmente es un paso grande atrás en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Muchísimas gracias. Bueno, ya escuchaban ustedes, es un paso hacia atrás en la lucha contra la corrupción. Sabemos que Estados Unidos es uno de los países más importantes, o el más importante en cuanto a cooperación internacional para El Salvador, y uno de los requisitos que han mencionado en constantes ocasiones es que se luche en contra de la corrupción en el país. Y bueno, no estaba nada contenta la embajadora en este caso, al menos esas fueron sus palabras, como ya escuchaban ustedes. Así que es parte de la información. Recordemos que los diputados de la Asamblea Legislativa mencionaron que se trata de una ley que es inconstitucional, en este caso es retroactiva, también que en este caso se está quitando los bienes a personas que no han sido vencidas en juicio. Son parte de los argumentos que ellos dieron en el momento que pidieron esta reforma, y ahora ya han llegado a un acuerdo. Pero así la información en cuanto a lo que ha mencionado la embajadora de Estados Unidos, que por cierto todavía no ha dado hasta el momento, no se sabe si va a tener alguna implicación adicional más adelante, si va a tener esto consecuencias, en este caso desde su gobierno. Pero esto es lo que ha mencionado la embajadora de Estados Unidos, compañeros. Claro, Néstor, gracias por presentarnos esta cobertura. Como ven en pantalla, también Raúl Hernández se encuentra en la Asamblea Legislativa porque los diputados han hablado al respecto, pero también el ministro de Seguridad. Por supuesto, él reaccionó al acuerdo que tienen los diputados en la Asamblea Legislativa para reformar la ley de extinción de dominio. El funcionario recordó que en días anteriores fue citado a la Asamblea y exhortó su inconformidad por la intención de limitar la retroactividad de la normativa. Ley de extinción de dominio de bienes de origen o destinación ilícita es una herramienta muy importante para la nueva estrategia con que se ha enfrentado el tema de la criminalidad, que es incluyendo atacar las estructuras, atacar los bienes ilícitos, las redes de lavado de dinero,
de la delincuencia organizada. Pues ya dimos nosotros nuestra opinión en el momento que fue requerida, de acuerdo al proyecto que se nos fue compartido anteriormente, de la no conveniencia de la modificación en ese aspecto. Pues desconocemos el proyecto nuevo, si lo hay, vamos a esperar al que el mismo sea discutido para poderlo analizar. Bueno, y precisamente quienes podrían hacer estas reformas a la ley de extinción de dominio son los diputados, y por eso Raúl Hernández se encuentra en la Asamblea Legislativa. Por supuesto, Raúl, ¿cuál ha sido la reacción de los parlamentarios sobre este tema? Que bueno, ya el ministro se pronunciaba y el embajador de los Estados Unidos también. Bienvenido nuevamente. Es de recordar que fue en la Comisión de Legislación de que los diputados ya tienen un acuerdo para reformar esta ley de extinción de dominio. Pero ¿en qué consisten los cambios que piensan hacer los diputados y que están siendo criticados fuertemente? Uno es limitar la retroactividad de la ley. De momento no tiene límite de tiempo. Las personas pueden ser cuestionadas por el trámite o, en ese caso, los bienes que tengan de manera ilícita. Pero de reformarse la ley tendría un límite de tiempo entre 30 a 10 años. Otro es que la incautación de los bienes no pasarían directamente al CONAV, sino continuarían en miembros de la misma familia que es cuestionada. Los diputados acá han reaccionado a las críticas y aseguran que tal como está la ley hay vicios de inconstitucionalidad y tampoco se les está quitando dientes a la ley como se les ha cuestionado. Escuchemos. Definitivamente que se violentan preceptos constitucionales como el derecho a que toda persona, no obstante la ley recae sobre bienes, pero esos bienes pues prácticamente son propiedad de una persona. Por lo tanto, estamos nosotros tratando de que se desarrolle el principio de inocencia, estamos tratando que se desarrolle el principio a un debido proceso, estamos tratando de que se desarrolle en la ley el elemento de la no confiscación, entre otras cosas. No, los dientes no se le quitan porque usted va a poder ser procesado cuando no justifique su incremento patrimonial. Eso sigue teniendo vigencia. Lo que hemos establecido es que haya procedimientos expeditos, que le garantice al juez de extinción de dominio obtener los bienes, quitarle dinero al mal, pero también que se respete el debido proceso. Bueno, ahí estaba Raúl Hernández, nos explicaba otro de los temas, Jennifer y amigos televidentes, es el tema de las pensiones. Se habla de una nueva propuesta de reforma al sistema de pensiones, además de incrementar del 45 al 50% el tema del fideicomiso de obligaciones previsionales. Que en esto ya hay un pronunciamiento también de la Sala de lo Constitucional y en el cual podrían caer pues en una posible multa, por decirlo así, un desacato que podría implicarle la Sala de lo Constitucional. De esto nos estará hablando Raúl Hernández. Raúl, nuevamente nos enlazamos contigo. De hecho, tal como ustedes lo manifestaban en el tema de las pensiones, ¿qué puede pasar acá en la Asamblea Legislativa? Recordemos que hay una nueva propuesta del gobierno para poder hacer una nueva reforma y dejar de lado el sistema mixto. Sin embargo, los partidos políticos interpretan acá en la Asamblea Legislativa de que el gobierno lo que pretende es hacer lo mismo con otro nombre, siempre confiscar los ahorros de los cotizantes de las pensiones. Conversamos sobre ese tema y esto fue lo que dijeron. La creación del fondo común es un huacal, donde todas las pensiones irían, tendrían una cuenta corriente, pero nada más, no tiene el instrumento financiero, no tiene la manera en que se le va a devolver el dinero al trabajador, no tiene el estudio que diga que esto es sostenible, y al final queda a total discreción del gobierno agarrar del huacal del fondo de las pensiones y el trabajador no tiene ningún control sobre el uso de su dinero. ¿Qué puede pasar con esos dos temas? En el caso de la ley de extinción de dominio, posiblemente los diputados intenten hacer la reforma en la plenaria de esta tarde, día martes a las 2 está convocada la plenaria. Para eso se requieren 43 votos. En el caso de la reforma a la ley de pensiones, lo más probable es que entre este día a la Asamblea y pase a la Comisión de Hacienda para que las autoridades de gobierno vengan a explicar en qué consiste este planteamiento. Perfecto, Raúl, gracias por este informe. Si es necesario, nos enlazaremos contigo más adelante de entablarse ya la sesión plenaria y que haya algo en específico sobre este tema. Claro, gracias Raúl, buenas tardes.
Bueno, y es que según el gobierno, la nueva propuesta de reforma al sistema previsional busca garantizar una pensión mínima y de por vida a todos los cotizantes del sistema. Esta mantiene la creación de un fondo común que busca sostenibilidad para pagar pensiones mínimas y baja la comisión a las administradoras de fondos para pensiones. Sin embargo, según algunos analistas, con esta propuesta, si usted como cotizante tiene un ahorro de $10,000, su cuenta individual se reduciría a $5,000 y la otra mitad sería tomada por el gobierno para pagar las pensiones de antiguos sistemas, como por ejemplo el Seguro Social e el INPE. En otros $5,000 serán anotados en un libro contable administrado por una AFP a nombre del trabajador, pero sin ningún respaldo económico, solo habría una promesa de pago a futuro. En la entrevista de Hechos AM también se abordó el tema de la reforma al sistema previsional. Para Fusades, lo importante es tomar la mejor decisión para una reforma integral y no seguir castigando los fondos de los trabajadores. La nueva propuesta del gobierno para reformar pensiones debe ser analizada a profundidad, dijeron hoy en la entrevista de Hechos AM, investigadoras de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo. Aseguran que solo con el hecho de trasladar el 50% de las pensiones actuales a un fondo solidario, se reduce a la mitad la pensión que una persona podría recibir. Porque esto es un sistema de reparto, dependiendo de cómo van a ser los futuros cotizantes, si van a ser suficientes como para pagar las pensiones de los que ahora están cotizando y en un futuro van a ser los jubilados, y además ellos mismos dicen que ese 5% no va a ser sostenible. Aunque el ministro de Hacienda asegura que con la nueva propuesta presentada por el gobierno, la pensión de un trabajador sería del 50 al 55% de su salario, para Luz María Serpas de Fusades se está frente a una cuenta que no tiene respaldo financiero. En esta nueva propuesta hablan de una cuenta nocional que realmente no tendría respaldo financiero de su ahorro individual, sino que estaría sujeta a que a futuro, cuando la persona se vaya a jubilar, existan los recursos para pagarle. Para Fusades, la mejor propuesta para una reforma es la presentada por la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones. Asegura que tiene el componente de preservar y mejorar la propiedad de los ahorros e incluso dar un alivio al gobierno, preservando los fondos individuales. La propuesta de la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones tiene la virtud de que mejora las pensiones. Como ya explicaba Luz María, pues tiene pensiones vitalicias. El método del cálculo de 20 años le permite una mejora sustancial en las pensiones con respecto a la situación actual, pero además da un alivio fiscal al gobierno. Sobre la mesa de la Comisión de Hacienda hay una serie de propuestas para reformar el sistema de pensiones. Para investigadoras de estudios económicos de Fusades, lo importante es tomar la mejor decisión para una reforma integral y no seguir castigando los fondos de los trabajadores. Katy Ramos, Noticiero Hechos. Bueno, y según los miembros del Consejo Nacional de Empresarios, se debe agilizar la búsqueda para reformar el sistema de pensiones para darle mayor sostenibilidad. Hoy dieron a conocer su postura sobre lo que a su juicio es la mejor decisión. Antonio Valladares nos tiene el reporte. Antonio, bienvenido, te escuchamos. Así, muy buenas tardes, compañeros en el estudio. Aunque el Consejo Nacional de Empresarios Salvadoreños dice desconocer cuál es en específico la propuesta hecha por el gobierno recientemente sobre la reforma a la ley del sistema de ahorro para pensiones, ellos inclinan su balanza hacia un sistema que sea mixto y que también sea para beneficio de la población. Sostienen que lo mejor sería que sean los cotizantes quienes decidan quién estaría administrando sus fondos, si una AFP o si sería el gobierno. Además están pidiendo que se reduzca el margen de ganancia que obtienen estas empresas administradoras. Veamos a continuación cuál es parte de las propuestas que ellos estarían haciendo. Una nueva ley integral donde el Estado pueda ir paulatinamente pagando esa deuda que tiene en el fondo de los trabajadores y luego ir tratando de mejorar la rentabilidad para que cuando haya un pensionado pueda tener una pensión más alta. Nosotros tenemos la propuesta y por otro retomamos la de los trabajadores. Esa propuesta nos gusta mucho. ¿Cree que se debería seguir estudiando en el Pleno? Yo estoy convencido que sí. ¿Cuáles son las ventajas que ven ustedes ante esa propuesta? Lo primero es la rentabilidad y lo vitalicio que se mantiene. Eso es lo principal. Más detalles, por supuesto, se lo estaremos brindando en la siguiente emisión de Noticiero Hechos. Por el momento, con esto retorno la señal hasta el set principal.
Antonio, gracias, muy buenas tardes. Vamos a cambiar de tema. Este martes la Secretaría de Inclusión Social junto a la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo y Bandesal celebraron el primer año del programa Fondo Mujer, con el que se pretende ayudar a que las mujeres logren autonomía económica y reducir la brecha de desigualdad laboral que existe, dicen quienes impulsan el proyecto. Actualmente se está implementando solo en 2 ciudades, otorgando al menos 76 créditos a emprendedoras que se desenvuelven en rubros como por ejemplo comercio, alimentos, bisutería y calzado. En los próximos meses se espera expandir a otros departamentos, según confirmaron. Esse projeto conta com uma modalidade de fundo de garantia que oferece às usuárias a oportunidade de contar com respaldo para solicitar o crédito, eliminando assim os obstáculos da garantia, do limite de idade, do fiador ou fiadora e de lugar e zona de vivenda que são as principais dificuldades para ser sujeitas de crédito. As mulheres contam com assistência técnica que elabora o plano ou perfil do negócio, capacitação em educação financeira através de Conamip e liderazgo empresarial. En más temas económicos, la gremial de exportadores salvadoreños realizan el 5º congreso denominado Exportaciones como Política de Estado. Según el presidente de la gremial, Marvin Melgar, durante 2017 los márgenes de exportación se mantienen al alza y se espera que crezca aún más durante lo que resta del año. Según la viceministra de Economía, Merlin Barrera, por su parte, dice que aunque no se ha crecido con la rapidez que se esperaba, las exportaciones continúan siendo una de las principales fuentes de empleo en nuestro país. Van en crecimiento positivo, dijéramos, tienen un 3.6% a mayo en relación al año anterior. ¿Y para lo que resta del año, qué es lo que se espera? Esperamos poder cerrar con esas cifras un poco arriba del 3%, ¿verdad? 4 o 5% sería bueno, pero habría que ver y hay que ir viendo cómo se va comportando la dinámica mes a mes. Este día la Corporación de Municipalidades de El Salvador, Comures, desarrolló una jornada de prevención de violencia, donde se expuso junto al vicepresidente de la República y el viceministro de Prevención Social la necesidad de una ley que legalice la participación de las comunidades en lucha contra la criminalidad, desde un trabajo de prevención basado en la comunicación. Yo creo que el arte, la magia de esta ley va a ser la articulación de todos los componentes de la sociedad. Aquí vamos las iglesias, aquí vamos la empresa privada, un llamado a la empresa privada a que se incorpore para que genere los empleos de todas estas capacitaciones y formaciones que estamos llevando con los proyectos en los diferentes municipios. En este decreto de Ley Nacional de Prevención no hay absolutamente nada que indique que hay una intención, que hay un interés de limitar, de afectar o de obstaculizar el papel de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, que es lo que representan ustedes todos los días informando al país, no tienen por qué preocuparse. Y en hechos violentos, un hombre fue asesinado en la entrada de la colonia Reparto Las Cañas en San Bartolo y Lopango. La víctima, que no fue identificada, presentaba múltiples lesiones con arma blanca. Se presume que fue asesinada mientras cayó una fuerte tormenta en esa zona. La hipótesis del hecho, al parecer, sería rencillas entre pandillas, ya que, según versiones policiales, el sujeto pertenecía a una estructura criminal. De un joven aproximadamente entre 20 a 28 años. Tenía, 3 tatuajes, uno en cada brazo y uno en el pecho. Uno se podría decir que sí era alusivo a pandilla. Bueno, lastimosamente, revisemos las cifras. Este lunes 17 de julio se reportaron 11 homicidios a nivel nacional. Las autoridades destacan que hubo 0 hechos violentos en 252 municipios del país, incluyendo el municipio de San Salvador. De acuerdo con las autoridades de seguridad, de continuar con esta tendencia en la reducción de crímenes, este año cerraría con un 25% menos de crímenes en comparación del 2016, que cerró con una tasa de 80.97%. El Ministerio de Justicia proyecta una cifra de 3.581 asesinatos para cerrar 2017, lo que representaría una tasa de 55 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Bueno, a través de la cuenta de Twitter, la Fiscalía General de la República confirmó que presuntos terroristas están enviando mensajes amenazantes a instituciones de seguridad. El Ministerio Público posteó una captura de pantalla mostrando cómo una cuenta con el nombre de Gabriel Campos, con la dirección @relámpagosic, a quien hizo público 2 tweets mencionando a la Fiscalía, la Policía Nacional Civil y la Dirección General de Centros Penales. La cuenta fue creada este mes y solamente se pueden ver estas 2 únicas publicaciones. Hacemos nuestra primera pausa. Cuando regresemos, detalles de una racha de accidentes de tránsito Que dejó varias personas lesionadas en distintas zonas del país. Ya venimos. Qué placer que esté con nosotros. Le comentamos, los accidentes de tránsito siguen registrándose, algunos por la intolerancia de los conductores. En la siguiente nota le mostramos a uno de estos ejemplos. Su lesión al parecer es leve, pero aquí pareciera que lo importante es determinar la culpabilidad del que está sobre el pavimento y no ayudarlo. Mientras el conductor que provocó las lesiones permanece dentro de su vehículo. Un giro indebido fue lo que provocó una discusión entre el empleado de una empresa de seguridad y el conductor de este vehículo en las cercanías de la residencial San Gabriel, en la carretera que conduce a Quesaltepeque. Es prohibido de retorno, porque aquí es privado, aquí no es. Ah, y cuando el vigilante le dijo que... Ajá, que fuera a retornar allá abajo, él no le captó la señal, la orden, pues, le echó el carro encima. Sus compañeros lo ayudaron y trasladaron a un vehículo, confiando en que las autoridades de tránsito solucionarían la situación. Pues ahí el conductor, ¿verdad?, venía del puente por abajo y quería retornar ahí. Cuando hay autorización para retornar, no puede retornar, pues tiene que ir al redondel. Entonces yo le hice la seña, cuando yo le hice la seña, me tiró el carro encima como que si un palo le estaba hablando. ¿Qué es lo que dice la policía? ¿Que no procede? No, que toda la responsabilidad la tiene el seguridad. Ah, ¿Sí? La tiene él, dice. Que toda la responsabilidad la tiene él. En ningún momento tuvo que haberse lo puesto. Ajá. La intolerancia del conductor del vehículo particular podría haber terminado en un saldo trágico. Sin embargo, tras ver las lesiones leves y el no huir, valió para que se fuera sin mayores inconvenientes. Mire, caballero, ¿y aquí en este caso qué procede, por ejemplo? Ahí en inspección se informa a Fiscalía sobre el lesionado y Fiscalía determina la dirección funcional. ¿Y ahorita ya se puede ir? Sí, no hay detención según el artículo 36 del FONAT. A unos kilómetros de lo sucedido, otro percance vial. Según la policía, el conductor perdió el control, lo que provocó que colisionara en la acera, generando un fuerte congestionamiento en el sentido que de Quesaltepeque conduce al redondel Integración. Perdió el control del conductor, pero volcó. Sé que le cedió el paso a otro camión. Los accidentes de tránsito que las autoridades registran diariamente, al menos en el área metropolitana, rondan los 25 a 30, que a nivel nacional reportan 3 fallecidos diarios y más de una docena de lesionados. Con imágenes de Enrique López, informó Azucena Sandoval. En otro percance vial, un cuádruple accidente se registró sobre el Boulevard Venezuela a la altura del Hospital Amatepec. Al parecer, uno de los conductores perdió el control tras lo liso de la arteria y no pudo frenar y ocasionó el accidente en cadena. El percance dejó como resultado 2 personas lesionadas. Leves, no han sido de gravedad, gracias a Dios, han sido atendidos y estabilizados en el lugar. Se da el efecto latiguillo del movimiento del cuello y eso hace de que haya un cierto dolor, y eso es lo que nosotros nos enfocamos, ¿verdad? En este tipo de dolores, gracias a Dios, no fue de... Bueno, y estos no fueron los únicos. Otro accidente de tránsito se registró entre la intersección del Boulevard Constitución y la calle Al Volcán. El percance vial dejó 2 personas lesionadas, quienes fueron trasladadas al Hospital Sacamil por voluntarios de Cruz Verde Salvadoreña. Según testigos, la excesiva velocidad y la distracción al volante habrían sido las causas. Vámonos a otros temas. Desde ayer arrancó este nuevo horario para los empleados públicos. Sin embargo, no todos parecen aplicarlo. Veamos.
Una hora después del horario establecido en las entradas de algunos ministerios es el ingreso de sus empleados. Medida aplicada para contribuir con el tráfico, pero no con la vida de los trabajadores, dice un empleado público. La obligación, por ejemplo, de ir a dejar hijos o ir a dejar a padres o a madres, ¿verdad?, a sus otros trabajos, a la esposa, ¿verdad?, y todo eso te afecta porque ya te choca, ¿verdad? Puede ser bueno de que se hiciera el movimiento igualmente a los otros sectores para que pueda coincidir. Mientras tanto, algunos prefieren seguir con el horario habitual, medida que es percibida por los encargados de abrir y cerrar las puertas de las instituciones. La mayoría está viniendo entre 7:30, 8, así. Estoy saliendo a la misma hora porque si salgo más tarde encuentro tráfico. Yo siento que no ha habido mucha mejoría. En los alrededores, por ejemplo, del centro de gobierno, quienes se dedican a la comercialización de alimentos confirman que a pesar que los empleados ingresan más tarde, su jornada se mantiene, al igual que sus ventas. No nos ha afectado, porque como ellos están entrando más tarde, siempre vienen a comer. O a veces le llaman a uno a que le tengan la comida preparada y solo la pasan trayendo. Ajá, no nos ha afectado, gracias a Dios. Pero quienes aún desconocen el nuevo horario son los usuarios de algunas dependencias públicas que les tocó esperar a que fuera habilitado el servicio. Había escuchado el cambio de horario, pero no sabía qué horas abrían. Entonces tuve que esperar un poco. ¿Pero no le molesta? Un poco, pero no podemos hacer nada. Tiene que estar luego uno, no tarde, ¿verdad? Porque las trabazones y todo los molesta ahí en la calle, entonces por eso me vine temprano, aquí estoy sentadita esperando. En los próximos días las autoridades darán a conocer cuáles han sido los resultados de la nueva medida, que busca directamente reducir el tráfico en un 15% en las principales arterias. Con imágenes de Enrique López, informó Azucena Sandoval. Y el tema central de Noticiero Hechos AM se enfocó en la labor del Cuerpo de Bomberos. Y la carencia no solo de recursos para atender emergencias, sino del personal. Ser bombero es una profesión de vocación, entrega y altruismo. Pese a las limitantes que se tienen, a las carencias, el bombero está presto a ayudar a la ciudadanía en cualquier situación de emergencia que se nos preste. En El Salvador, el Cuerpo de Bomberos está conformado por 330 elementos, distribuidos en 18 estaciones para una población de más de 6 millones de habitantes. En palabras simples, hay un bombero por cada 17.500 salvadoreños. El director habla de crear 150 plazas más, sobre todo porque el recurso humano aquí solo es una de las principales carencias que el mismo Joaquín Parada acepta. Exactamente, sí existen, está claro, tenemos un presupuesto que no es suficiente para atenderlas. La institución fue creada el 12 de febrero de 1883. Durante los últimos años, su principal fuente para equiparse han sido las donaciones de países como Estados Unidos, Canadá, Japón, entre otros. Motobombas y equipo de protección ya caducado y que, como decimos a los salvadoreños, se remienda para su funcionamiento. Una motobomba tiene una vida útil de 12 años, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el cuartel central en San Salvador? Esta es la unidad 97, es una unidad que los talleres ya habían dado desfasadas y los mecánicos de aquí las lograron hacer que funcionaran. No están al 100%, porque realmente la capacidad esta quizás ahorita anduviera por un 30% de su funcionabilidad, anda botando aceite, ya las cuestas y el motor se fuerza mucho, ya no sube. A simple vista, muchas unidades de todo tipo, pero muy pocas funcionando. La condición de las motobombas es la misma que existe aquí y a nivel nacional. Aquí hay motobombas que salen a cubrir una emergencia, de repente llaman que se les ha quedado la unidad, que no funciona. La última emergencia registrada el 7 de julio y que afectó una de las torres del Ministerio de Hacienda puso nuevamente en la mesa de discusión la capacidad de bomberos. Pero su director defiende su gestión y asegura que se han realizado diferentes solicitudes desde el Ministerio de Gobernación para mejorar las herramientas de los elementos. Por ejemplo, la compra de equipo nuevo de protección, además de lograr la reforma del artículo 11 de la Ley de Bomberos, que pasó del 2 al 4% el pago de la prima por las pólizas de inmuebles.
Según este documento oficial, el Cuerpo de Bomberos recibe anualmente del Fondo General de la Nación 3.6 millones de dólares y se le suman 2.3 millones del Fondo de Actividades Especiales, es decir, de las pólizas de los seguros, entre otros. Todo suma 5.9 millones de dólares. ¿Estamos listos? La mayoría del presupuesto se va a pago de planillas, además del mantenimiento de equipo, que es más de 250.000 dólares para reparar equipo que ya cumplió su vida útil. Pero ¿sabe usted cuándo fue la última vez que desde el Ejecutivo se invirtió en compra de motobombas y bombas? Fue en el gobierno del expresidente Calderón Sol, es decir, hace 18 años. Sí, fue entonces cuando se hizo la compra de un lote de motobombas y otros equipos, ¿verdad? Que se hizo una inversión importante en ese sentido, que por cierto fue que eso sucedió por la venta de los cines en ese momento, ¿verdad? O sea, se vendieron cines del Estado y ese dinero se utilizó para comprar esos equipos. Desde entonces hasta acá, en motobombas o en bombas, no se ha invertido. No en compra de motobombas nuevas. No hay como se ha hecho otras inversiones, como repito, de la otra modalidad de repotenciamiento de equipos. Aquí es lo que los trabajadores o los bomberos le han bautizado con el nombre del cementerio de máquinas del Cuerpo de Bomberos. Y le llaman el cementerio porque aquí hay motobombas que datan de años. Ahora sirven para extraerle sus repuestos para otras que aún están funcionando. Hay muchas personas que no entienden esta cuestión y dicen, miren, los bomberos no entran al incendio, pero no saben la cantidad de calor que se genera y lo que no permite la entrada. Y así sucede, que no tiran agua, que no entran, que traen poquita agua. Y no es que llevemos poquita agua, es que no tenemos suficientes máquinas para atender un incendio. Pese a las dificultades y necesidades, los bomberos siguen en pie de lucha, pero con el temor que se puedan repetir los hechos registrados en 2010, cuando el teniente José Julián Hernández murió supuestamente al fallarle el equipo mientras sofocaba un incendio en una fábrica agrícola sobre el Boulevard del Ejército. Que aunque sea con cántaros, ¿verdad? Con equipo, con poco equipo, con la carencia que tengamos, nosotros vamos a seguir, como decimos en buen salvadoreño, al pie del cañón, sirviéndole a la ciudadanía. Entre los planes de las autoridades está la compra de 2 nuevas motobombas que podrían llegar al país a principios de 2018. Pero la apuesta más inmediata es nuevamente reformar el artículo 11 y que se pague el 4% de todo tipo de pólizas de los seguros. Con imágenes de Ever Ábalos, este es un informe de Alejandra Canales. Hacemos un poco de memoria. La Ley de Bomberos fue aprobada por la Asamblea Legislativa en el año 1995 bajo la dirección del extinto Ministerio del Interior y de Seguridad Pública, ahora Ministerio de Gobernación. Esta ley, en su artículo 18, faculta al Cuerpo de Bomberos a sancionar a quien no cumpla las medidas de prevención y de seguridad, y las multas oscilan entre los 500 y 25.000 colones, según la gravedad del caso. La ley no ha sido actualizada porque las sanciones no contemplan su conversión a dólares, pero lo más grave es que el director de bomberos confirma la institución nunca ha impuesto una multa porque no existe un respaldo legal ni coordinación con otras instituciones para cumplir la ley. Una de las más grandes contradicciones de esta legislación actual dice que su artículo 22, que para la apertura o funcionamiento de las coheterías y demás negocios comerciales o industriales que trabajan con materiales inflamables, explosivos o peligrosos, será necesaria la autorización previa del Cuerpo de Bomberos. Pero la Constitución contradice a la Ley de Bomberos, que establece que la Fuerza Armada es la única institución que supervisa y autoriza la fabricación, importación, exportación, comercio, tenencia, portación de armas, municiones, explosivos y artículos similares. Más hechos, este lunes se desarrolló un conversatorio convocado por los diputados Johnny Wright-Sol y Juan Valiente. Entre los temas abordados, su futuro en la política y la renovación partidaria. Tras su inconformidad con las bases del Partido Arena y anunciar su renuncia a la reelección para los comicios 2018, los diputados Johnny Wright-Sol y Juan Valiente buscan definir su futuro político. Con ese objetivo desarrollaron el conversatorio denominado Es Nuestro Tiempo para escuchar qué es lo que la población quiere. Fundamentalmente se trata de temas de nación y no temas de beneficio propio o de carrera política o de proyección personal, sino
lo que todos los ciudadanos vemos en este momento, que es una clase política que no logra acuerdos, mientras estamos todos siendo testigos de un país que se está hundiendo. Esto se trata del país y por eso nosotros nos reunimos ahora como ciudadanos, con otros ciudadanos que estamos preocupados por lo que está pasando en El Salvador. Vemos claramente que la clase política no entiende el mensaje de rechazo de los ciudadanos. Lo hemos vivido desde adentro y seguiremos dando la lucha en la medida de lo posible. Por el momento aseguran continuarán trabajando bajo la bandera de Arena, pero no descartan formar parte de un nuevo movimiento político. Bueno, eso es una de las cosas que podría darse, pero yo creo que más de depender eso de una decisión mía o de Juan o conjunta, depende de la ciudadanía. Nos van a seguir viendo trabajando por El Salvador, comprometidos con nuestro país. En estos momentos no hay mayor definición ni claridad, porque también hay temas de orden jurídico que determinan las posibilidades de nuestro futuro dentro de la política. Los parlamentarios manifestaron que los partidos políticos no están apostándole a la renovación en todo sentido. Además sostienen que no se trata de lo que quieren 2 diputados, sino de lo que quieren los salvadoreños. Con imágenes de Gonzalo Tejada, un informe de Kelly Ábrego. Con esta información vamos a pausa, venimos con más. Ya regresamos. Donde habitantes de una comunidad protestan por desalojos. Luis, ¿qué está pasando? Cuéntanos, bienvenido. Buenas tardes, compañeros, amigos televidentes de Noticiero Hechos. Bueno, nos encontramos aquí en la comunidad El Nancito del cantón Montepeque, en la jurisdicción de Suchitoto, en el departamento de Cuscatlán. Bueno, aquí nos encontramos porque esta comunidad de por lo menos 20 familias se encuentran amenazadas, ya que una jueza anda haciendo diligencias porque han metido una solicitud de desalojo de los supuestos miembros o propietarios del terreno de esta finca de Suchitoto, y esa es precisamente la preocupación que tienen la comunidad. Vamos a hablar con una de las miembros de esta comunidad, cuál es básicamente la preocupación que tienen y qué es lo que están solicitando ustedes. Bueno, nuestra preocupación es de que pues nos han pedido desalojar aquí el lugar, ¿verdad? Tenemos más de 30 años de habitar este lugar y las señoras que dicen ser dueñas, la señora González, dice de que pues que es de ella, ¿verdad? Y que desalojemos, y nosotros no podemos decir que vamos a desalojar así porque no tenemos a dónde ir, ¿verdad? Nosotros somos de escasos recursos. No sé por qué ella viene saliendo con estas cosas hasta ahora. Como le digo, tenemos más de 30 años de habitar aquí. Yo soy nativa de aquí, mi papá pues igual tiene 30 años de habitar aquí, ¿verdad? ¿Cuáles son las alternativas que ustedes ven de salida a esta problemática? Bueno, pues una pronta ayuda más que todo para el señor presidente, ¿verdad? Que nos ayude, que nos apoye, ¿verdad? Ya que nosotros pues nos encontramos en esta problemática y la cual es bien preocupante para nosotros, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Este es parte del ambiente que se vive aquí en esta comunidad El Nancito de Suchitoto, donde 20 familias están siendo amenazadas de desalojo. Hay unas 120 personas que habitan en este lugar desde hace 30 años. Este es el reporte que le tenemos para Noticiero Hechos de Canal 12. Muy buenas tardes. Luis, gracias. Buenas tardes. Hacemos una nueva pausa, ya volvemos. Gracias por habernos acompañado. Pase una feliz tarde. Buenas tardes.